Bendiciones, mis amados hermanos, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos a esta mesa de diálogo pentecostal una vez más para ser bendecidos a través de la palabra del Señor, que hemos estado ausentes de esta mesa de diálogo, pero volvemos a estar otra vez aquí en la transmisión en vivo. Y bendiciones a mi hermano Manuel Cabañas, que por motivos de salud tampoco no pudo estar con nosotros, y también habíamos tenido también como invitado a nuestro hermano Carlos Perdomo, que por algunas situaciones de estar predicando también en otro lugar va a estar ausente, y esperemos que pronto pueda estar con nosotros. Así que a todos los que se vayan a estar conectando a esta transmisión, el Señor les bendiga y les guarde en grande manera. Recuerde de tener pluma, de tener su libreta, tener su Biblia, y también le recomendamos que nos ayude a compartir esta transmisión para llegar también a más almas. Así que hoy tenemos un tema muy importante, porque es a través de este tema de la fe que vamos a entender muchas cosas, y es pues la cuestión de la fe. Y a todos los que vamos a estar escudriñando un poquito la escritura, vamos a entender que la fe es una cuestión de decisión. Así que la fe es una cuestión de decisión. Vamos a entrar a materia de predicación o de enseñanza en esta preciosa hora, hermanos, y voy a invitarle que me acompañe también por ahí en su Biblia, en el libro de Hebreos, el capítulo 11, del verso 1 en adelante. La Biblia describe perfectamente qué es la fe. Y dice la escritura textualmente, Hebreos capítulo 11, el verso 1: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y posteriormente la escritura empieza a dar un contraste de los hombres que actuaron por la fe. Y dice el verso 4: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, pues lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El verso 6, bien importante: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, debidamente, la fe es bien importante dentro de la cuestión del cristiano, de aquel creyente, de aquel que ha nacido de nuevo. Una de las principales cosas que hay en nosotros, o que se produce en nosotros, es la fe. Y la fe, hermanos, pues la Escritura lo describe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que es algo que tenemos que estar plenamente seguros, y que estamos convencidos de lo que hemos creído, en quien hemos confiado. Así que debemos de entender una cosa: que la fe no solamente es una cuestión de creer, porque la fe viene de la palabra hebrea emunah, que significa creer, confiar y obedecer. Entonces, la palabra fe no solamente deriva estar creyendo en algo, sino creer, confiar y obedecer. Eso es lo que describe la Escritura correspondiente a lo que es la cuestión de la fe, o de la palabra emunah en el hebreo.
Así que no solamente corresponde a creer, sino también es una cuestión de decisión. Así que cada uno de nosotros decide a través de la convicción o lo que él esté creyendo o lo que la persona esté tal vez analizando, esa persona va a seguir sus convicciones, va a seguir la postura que él esté entendiendo tal vez en su mente, en su corazón, etcétera. Entonces es una cuestión de decisión. La escritura no solamente habla de estos personajes en la historia de la Biblia, hermanos, sino que engloba o enmarca, más bien dicho, enmarca su fe. Lo que está alabando el Señor de estos personajes aquí en el libro de Hebreos, los que nosotros conocemos como los héroes de la fe, lo que el Señor está enmarcando en estos personajes es su fe. Por la fe Noé, por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Abraham, por la fe Moisés. Entonces debemos de saber nosotros que es a través de la fe que nosotros podemos tomar la decisión. Entonces eso no debe de saber que estos hombres decidieron por su fe hacer las cosas que le agradaban a Dios o tomar las cosas que le agradaban a Dios. Entonces, dicho estas cosas, estos hombres a través de la fe lucharon, soportaron, confiaron. Estos hombres se entregaron completamente y es a través de la fe. Entonces la fe es un punto importantísimo dentro del cristianismo, dentro de los creyentes, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces me gustaría enmarcar 4 puntos importantes en esta postura de la fe, ya que si es una cuestión de decisión, fíjese bien cómo la escritura desde el verso 4 empieza a decir que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y eso nosotros lo notamos desde el capítulo 3 de Génesis, ¿no? Cuando el hombre peca y se miraron que estaban desnudos. Usted ya conoce la historia. La palabra del Señor habla exhaustivamente que cuando ellos se miraron que estaban desnudos porque sus ojos fueron abiertos a través del pecado y miraron que estaban desnudos y corrieron y se hicieron delantales de las hojas de higuera. Pero realmente esos delantales de hojas, las hojas se iban a secar y no iba a cubrir la desnudez de ellos. Nosotros notamos también otro patrón bien importante. El delantal solamente les iba a cubrir aquí enfrente, pero todo lo de atrás iba a estar al descubierto. Y que hay cosas que el pecado produce en el ser humano que no tenga una satisfacción. Hay cosas que al hombre no lo llenan, no lo sacian. Por tanto, el pecado eso es lo que hace, porque la paga del pecado es muerte. Pero más sin embargo, la Escritura nos habla que Dios fue el que vistió al hombre con pieles de animales. Entonces, realmente ahí encontramos el primer sacrificio en la Escritura, y lo hizo el Señor para cubrir la desnudez de Adán y de Eva. Entonces, por lo tanto, el Señor pidió sacrificio, porque ellos tenían que traer un sustituto para librar sus vidas, para librar sus almas. Entonces, de tal manera que ese sustituto a ellos los iba a librar pues de esa desnudez, de ese pecado. Entonces por eso vemos que era tan importante el sacrificio,
Entonces lo que nosotros encontramos en este Abel, en la fe de Abel, encontramos pues que él escogió ser justo antes de él darle a Dios lo que él quería. Entonces, desgraciadamente, hoy mucha gente se mueve según sus propios pensamientos, se mueve según sus emociones, se mueve según sus propios pasos, utilizan sus propios métodos, etcétera, y eso es lo que no le agrada a Dios. Dios ha pedido exhaustivamente algo en específico. Y entonces nosotros debemos de saber pues que cuando este Caín y Abel llevan ofrenda al Señor, cuando llevan sus ofrendas, Caín llevó lo que él quiso. No era de que este Caín había presentado productos malos, no, dice la Biblia que él llevó lo mejor del fruto de la tierra, él llevaba las mejores verduras, llevaba de lo más excelente, pero más sin embargo, ¿por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Es simple, Dios no aceptó esa ofrenda de Caín porque no era lo que Dios había mandado. Por eso Dios no aceptó esa ofrenda, porque Dios no mandó que se le trajese eso. Dios mandó sacrificio, que se tenía que derramar también sangre. Es lo que hizo el Señor, hizo un sacrificio para cubrir pues el pecado, para cubrir la desnudez del ser humano. Entonces realmente nosotros vemos pues en la cuestión de la palabra que dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces recordemos que no podemos nosotros ofrecerle a Dios lo que nosotros queramos, porque no es así, hermanos. Tenemos que ofrecerle a Dios lo que Él quiere, lo que Él manda. Entonces es bien importante que este Abel escogió pues ser justo y llevarle y presentarle a Dios lo que Dios había designado. Por tanto, Dios se agradó de su ofrenda y aunque fue muerto porque Caín lo mató, su ofrenda hablaba todavía, su sangre, perdón, hablaba todavía aún estando muerto. Entonces nosotros vemos aquí una cosa muy importante. Hay quienes quieren darle a Dios lo que ellos quieren y no lo que Dios pide. Por tanto, Dios nunca va a tomar con justicia lo que ellos están haciendo o seguir sus propios caminos, sus propios pensamientos. Recuerde que la palabra del Señor dice que los caminos del ser humano no son los caminos del Señor. Y los pensamientos del ser humano no son los pensamientos del Señor. Por tanto, muchas veces nosotros pensamos, yo le voy a dar esto a Dios. Y es algo que Dios a veces no nos ha mandado. Es a veces algo que Dios no nos ha delegado para poder hacerlo. Recuerde usted, pues, la cuestión es que muchas veces dicen, la intención es la que cuenta. Y realmente, hermano, no es una cuestión de que la intención es la que cuenta. Esto de intenciones no es tan propio mencionarlo delante de Dios, porque Dios sabe la intención, sí, pues Dios conoce las intenciones del corazón, dice la Biblia, pero más sin embargo, imagínense a los hijos de este Aarón, hermano, cuando entraron al lugar, al tabernáculo y empezaron a ofrecer fuego extraño. O sea, ellos se ofrecieron a Dios otra cosa, cosas que Dios no había mandado. ¿Y qué es lo que pasó? Fueron consumidos. Dios no tomó por agrado eso porque no era algo que Dios había mandado, no era algo que Dios les había designado.
En ninguna manera Dios había designado esas cosas, pero más sin embargo, los hijos de este Aarón dijeron, bueno, vamos a ofrecer esto y yo creo que le va a agradar a Dios. Es que Dios no puede ser tan malo para no aceptar esto que nosotros lo estamos haciendo. Mira con qué intención. Y que no es esa cuestión de intención. Tal vez, hermano, podemos imaginarnos humanamente hablando que ellos no tenían una intención mala de ofrecerle eso a Dios. Yo creo que hasta el punto ellos quisieron hacer algo diferente para Dios, pero más sin embargo dijo Dios, esto no es algo que yo les pedí. Hay que tener mucho cuidado con ofrecerle a Dios cosas que Él no ha pedido, cosas que Él no ha mandado. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque a través de la fe, Abel fue llamado justo por la fe. O sea que la fe nos marca en justicia. Entonces debemos de saber esto. Si somos justos con Dios, o sea, le estamos dando a Dios lo que Él quiere que nosotros le demos. Porque déjeme decirle, hermano, que hay mucha controversia ahora. Mire, si uno de los salmos, me gustaría leer un poquito un salmo para poder entender un poco aquí, hermanos. Y tal vez pueden estar muchos en acuerdo, otros pueden estar en desacuerdo, hermano. Pero miren lo que dice el Salmo 149. El Salmo 149 dice, cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Entonces la Escritura dice que hay que cantar a Dios un cántico nuevo. Hoy sin duda vemos pues que hay muchos artistas, lo voy a llamar de esa manera, artistas cristianos, hermanos, o cantantes o agrupaciones que toman las canciones del mundo, les ponen la misma melodía y desgraciadamente solamente les cambian un poquito la letra y ya las hacen cristianas. Tal vez pueden muchos pensar que esto que tiene que ver con el asunto, pero más sin embargo, hermano, dentro de la postura de darle a Dios lo que Dios nos está pidiendo, y Dios quiere que nosotros le cantemos alabanzas, su alabanza estará de continuo en mi boca, también dice la Escritura, y hay que cantar a Dios alabanzas. Incluso el libro de Santiago dice que si alguno está contento, si alguno está alegre, dice cante alabanzas. Incluso el apóstol Pablo también dice que en la casa del Señor se deben de cantar cánticos, himnos y cánticos espirituales. Salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces es cierto que a Dios hay que cantarle y hay que darle alabanza a nuestro Dios, sí, pero la cuestión de ofrecerle a Dios, de tomar canciones mundanas, convertirlas a cristianas, para mí no es correcto. Para mí no es correcto. Tal vez usted tenga una postura, tenga una forma de pensar, pero para mí en la cuestión muy personal, eso es como ofrecerle a Dios un fuego extraño, porque no son cosas que ha mandado Dios y al contrario, pues están a veces tomando cosas inmundas, cosas impuras para ofrecerlas a Dios como cosas agradables. Y podemos hablar de muchas alabanzas que están hoy en día tocando y sonando en las iglesias y que las presentan a Dios como cosas que son buenas, que son puras, pero sin embargo no lo son. Y que aquí no va la intención esa del corazón, ay, que yo lo hago con toda la mejor intención.
Hay muchos cantantes que toman canciones de Los Temerarios, que toman canciones de Los Tigres del Norte, que toman canciones del Buki, que toman canciones, etcétera, 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 hermanos. Hay muchísimo de eso. Hoy se puede ver muchísimo de eso hoy en día. Entonces, hablar de la fe, de ser justos con Dios, tenemos que darle a Dios lo que Él pide, lo que Él manda. No tomar el camino de Caín. Entonces debemos de poner nosotros mucha atención en eso, hermanos, porque si nosotros queremos tomar y hacer como nosotros querramos, no es la mejor postura que nosotros debemos de tomar para hacer algo y dárselo al Señor. Entonces, fíjese bien, hermano, Judas, el capítulo 1 y el verso 10. La palabra del Señor dice esto. Judas capítulo 1, el verso 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Fíjese bien cómo la Escritura está diciendo. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. El verso 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Core. Estos son muchas manchas de vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, se apacientan a sí mismos, dice la Biblia, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¡Qué terrible! Entonces, los que siguen el camino de Caín, o sea, lo que ellos hacen lo que ellos quieren, y no hacen lo que Dios les ha mandado, lo que Dios les ha ordenado, hay un grave peligro en esto, mis amados hermanos. Hay un grave peligro. Porque si nosotros queremos seguir el camino de Caín, terrible cosa, que vamos a ser 2 veces muertos y desarraigados. O sea, nunca hemos conocido a Dios. No hay una fe plena en nosotros, no hay fe en nosotros, porque la fe produce fruto. La fe tiene que producir fruto, porque la fe sin frutos es muerta. La fe sin obras es muerta, no sirve para nada. Entonces, si alguno dice yo tengo fe pero no tengo obras, ¿podrá la fe salvarle? En pocas palabras, hermanos, no nos ha amanecido el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Queremos hacer lo que nosotros queramos. Hay mucha gente que así está en las iglesias, haciendo lo que ellos quieren. Van cuando ellos quieren, cantan cuando ellos quieren, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces, cuidado, no se les puede decir nada porque se ponen bravos. No se les puede decir algo porque luego están diciendo, pues el pastor esto y aquello, que los hermanos, y hay muchas cuestiones, hermanos. Hay muchas cuestiones. Por lo tanto, hay mucha gente que ha estado siguiendo el camino de Caín. Y ese es un grave peligro.
seguir el camino de Caín, porque seguir el camino de Caín representa hacer lo que usted quiera. Y aquí ni el pastor ni nadie de lo que es en la congregación están para hacer lo que ellos quieran. No, estamos para hacer lo que el Señor nos ha mandado en su bendita palabra. Eso es lo que debemos de saber, que el Señor nos ha dejado las instrucciones en su palabra y nosotros tenemos que hacer conforme a lo que está escrito en este libro de la ley. El Señor le dice a Josué que debe de meditar en este libro de la ley de día y de noche y guardar todo lo que está aquí. Es por eso que nosotros debemos de saber que la fe es la cuestión de decisión, de seguir, de amar a Dios, no conforme a lo que yo pienso, sino conforme a lo que Él me manda. Entonces muchos quieren bendiciones de Dios, amados hermanos. Muchos quieren que Dios los bendiga, quieren que Dios haga esto, pero no quieren hacer lo que Dios manda. O sea, no quieren hacer lo que el Señor les está diciendo. Entonces el Señor dice, ámense los unos a los otros. Pero muchas veces hay personas que están hasta peleados pues con su hermano. De tal manera que debemos nosotros saber que no está pues habitando el Señor o no está el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Por tanto, no podemos seguir el camino de Caín conforme a nuestros pensamientos, conforme a nuestra capacidad intelectual. Aquí eso no importa. Aquí se debe de hacer lo que el Señor está mandando. Y el Señor mandó esto. Abel así lo entendió. Abel presentó su ofrenda, el sacrificio lo presentó Abel, y Dios encontró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué lo encontró con agrado? Porque tenía esa fe bien puesta y enmarcada, y que era llamado justo delante de la presencia de Dios, porque trajo lo que Dios le había mandado. Así que le invito también que le traigamos a Dios lo que Dios nos ha mandado y no conforme a lo que nosotros queramos. Porque imagínese, hermano, darle a Dios lo que el Señor nos ha mandado, fuego extraño y peligro, ¿verdad? O sea, no vamos a otra cuestión de que muchos han dicho, ¿por qué no cae fuego del cielo y consume a uno que otro para que podamos entender? Estoy plenamente convencido, hermano, que nosotros seríamos los primeros en que Dios nos fulminaría. Porque a veces estamos como los apóstoles, ¿no? Como los discípulos que le dijeron al Señor, Señor, oramos para que descienda fuego del cielo y consuma a todos estos. Sí, a veces tenemos esa fe de que Dios va a hacer caer fuego del cielo y va a consumir a uno que otro que anda por ahí, que no hace las cosas correctamente. Pero más sin embargo, hermano, yo creo que si oramos a Dios para que descienda fuego del cielo y que consuma a todos aquellos que no estén haciendo conforme a lo que el Señor está mandando, nosotros somos los primeros que Dios va a fulminar. Así que por misericordia y gracia del Señor es que estamos aquí. Porque muchos expresan, ¿no?, la cuestión de Ananías y Zafira, ¿no? Lo que nosotros vemos en Hechos capítulo 5, mire bien, Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira. Los primeros cristianos tenían todas las cosas en común. Y dice la Biblia, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajases del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, o sea, era tuya esa heredad, o sea, no tenía nada de malo. Pero dice la Escritura,
y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír esto, Ananías, estas palabras, cayó y expiró. Ahí mismo murió. Y muchos dicen, a la verdad, ¿por qué Dios no hace eso en estos tiempos para que muchos puedan creer y arrepentirse de verdad, de darle a Dios lo que Él nos está pidiendo, lo que Dios nos está mandando? Seríamos los primeros que cayeran muertos, hermanos. Así que repito, por misericordia y gracia de Dios estamos aquí. Que sí queremos hacer las cosas correctamente y estamos luchando día con día para ser mejores. Y no es de que seamos perfectos, no, todavía vamos en ese proceso. Entonces debemos de saber eso, que la cuestión de darle a Dios lo que Él pide es una cuestión y una forma de justicia, ser justo con el Señor. Así que también la Escritura enmarca a un Enoc. Como punto número 2, la Biblia habla de un Enoc y dice la Biblia que él fue transpuesto, o Dios lo transpuso y no vio muerte. Así que podemos entender esto. Por la fe, Enoc no vio muerte, sino que Dios se lo llevó. Ya nadie más miró a Enoc. Dios lo transpuso y no vio muerte. Bien dice la Escritura, si me gustaría citarlo, hermanos, es muy importante, Génesis, y dice la Escritura que Enoc por la fe caminó, o sea, él escogió por la fe caminar con Dios. Entonces es una cuestión de decidir. Entonces Enoc decidió caminar con Dios. Él decidió caminar con Dios, que estar fuera del camino de Dios. Así que ahorita vamos a mirar este detalle, hermano, muy importante. Génesis, el capítulo 5. El verso 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y el verso 22 enmarca esto. Y caminó Enoc con Dios. Qué importante. O sea, la fe de Enoc lo llevó a escoger estar en el camino de Dios antes que estar en el camino de perdición. Así que entienda esto. Enoc por la fe escogió estar en el camino de Dios que estar en el camino de perdición. ¿Sí se entiende, verdad? Y caminó Enoc con Dios, y después de que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años, perdón. Verso 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. O sea, le llevó Dios. Desapareció. Qué terrible, o sea, qué hermoso, más bien dicho, qué hermoso que Enoc, o sea, la Biblia hace una pauta de toda la descendencia de los hijos de Set, porque empieza ahí la descendencia de los hijos de Set, que vivió tantos años, engendró a y a y a pero cuando llega a Enoc, la Biblia hace un paréntesis para hablar de este hombre, Enoc, para hablar de este siervo, Enoc. Y dice la Escritura que Enoc
caminó con Dios, caminó con el Señor y desapareció, y Dios se lo llevó. Ya nadie miró a Enoc. Entonces, por la fe, Enoc decidió caminar con Dios antes que caminar en la perdición, antes que caminar fuera de los caminos del Señor. Es que estar con el Señor, en el camino del Señor, hay todo. En el caminar con el Señor hay paz, hay amor, hay alegría, hay justicia, etcétera, hay bendición. Pero estar separados del camino de Dios, no somos nada. El Señor Jesucristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Así que todo aquel que esté separado del Señor, que no esté caminando con el Señor, no es nada. Dijo el salmista: mejor es estar un día en los atrios de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y el salmista escribe en muchas ocasiones que es mejor estar en el camino de Dios, que es mejor habitar con el Señor. Imagínese lo que dice el salmista en el Salmo capítulo 84. Mire bien, vamos a mirar un poquito aquí la escritura. Salmo capítulo 84, mire bien cómo dice la Biblia. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Y no solamente eso, en el verso 10 dice lo siguiente: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Entonces, Enoc, por la fe, escogió estar en el camino de Dios que estar en el camino de perdición. Es que, amados, solamente hay dos caminos. La Biblia describe dos caminos. Uno es el camino de salvación y otro es el camino de perdición. Si no estamos en el camino de salvación, estaremos en el camino de perdición. Y recuerde que la Biblia describe que el camino de perdición es amplio y es muy espacioso, y por ese camino entran muchos están caminando por ese camino, por esa puerta tan ancha, tan espaciosa. Muchos van entrando por esa puerta tan ancha, porque ese camino lleva a la perdición. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es final de muerte. Así que debemos de saber bien, pues, la cuestión es de qué es lo que estamos nosotros creyendo, en quién estamos nosotros confiando. Porque el apóstol Pablo da un énfasis bien hermoso. Ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice que para él vivir era Cristo y el morir ganancia. Él no se miraba más en las cuestiones del mundo. Él ya no se miraba más en los caminos del mundo. Así que cuidado, pues, cómo nosotros estamos caminando. Por la fe, Enoc no vio muerte, porque Dios se lo llevó, desapareció, dando a entender, pues, que Enoc decidió caminar con Dios, porque a la verdad, hermanos, a la verdad, todos aquellos que estén fuera del camino de Dios,
lo que les espera es la muerte. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, nosotros debemos de saber que Santiago también dice algo bien importante, hermano. Vamos a ir a Santiago un momentito porque tenemos que ir escudriñando esta escritura. Santiago capítulo 4, el verso 4, mire bien cómo dice la Biblia. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, no podemos estar con un pie en el camino de Dios y estar con otro pie en el mundo, ¿verdad? En ese otro caminar de perdición. Entonces no se puede. Porque es lo que Juan habla a las iglesias, ¿no? También en el Apocalipsis. Pero antes de entrar a Apocalipsis, mire Primera de Juan capítulo 2, verso 15. Primera de Juan capítulo 2 verso 15, lo que dice el apóstol Juan. El apóstol Juan dice esta palabra. Primera de Juan capítulo 2 verso 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y eso es lo que sucedió con Enoc. No vio muerte. Y esto es glorioso, mis amados. Esto es glorioso porque aquellos que por medio de la fe deciden entregar sus vidas al Señor, y como dice el apóstol Pablo, aún nuestros propios cuerpos los entregamos en sacrificio vivo, hermano, al Señor. Es que muchos dicen, mira, estos son bien fanáticos, son bien religiosos. No, es que nosotros hemos comprendido de que el Señor a través de su muerte nos dio vida. Ahora nosotros ponemos nuestras vidas para el Señor. Y aquel que pone su vida en el Señor, si alguno quiere cuidar su alma, la va a perder. Pero si alguno la pierde por causa de mí, por causa del Evangelio, Él la va a encontrar, Él la va a hallar. Esa es la grandeza del Evangelio, que en Él tenemos vida eterna. Por eso el Señor dijo en Juan 10, hermanos, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero nuestro Señor Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. El Señor vino a darnos la vida eterna. Gozar de esa bendición, de esa salvación gloriosa. Eso es lo más importante. Es que muchos caminan por el camino de perdición, pero son pocos los que entran por la puerta estrecha. Así que la palabra del Señor dice, esfuérzate por entrar por la puerta estrecha, porque esa puerta entran muy pocos por ahí, pero los que deciden caminar por ahí, los que deciden caminar por fe con el Señor, es cierto que hay trabas, que hay luchas, que hay pruebas, que hermano es difícil, sí es difícil, pero no es imposible, porque el Señor va caminando con nosotros. Nosotros debemos de tomarnos de la mano con el Señor, y eso es a través de la fe. Eso es a través de la fe, mi amado hermano. Por ende, no solamente es esto lo que dice la Biblia. No podemos estar con un pie en el camino del Señor y con otro pie allá afuera. No. Porque eso nos hace llamar tibios. Y mire lo que dice.
Apocalipsis capítulo 3, el verso 14. El mensaje a la iglesia de Laodicea. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así que si pretendemos estar con un pie aquí, con otro pie allá, tibio, y el Señor los va a vomitar de su boca. Porque escrito está, hermanos, no podemos servir a dos señores. O vas a quedar bien con uno y con el otro vas a quedar mal. De una fuente no puede salir agua dulce o agua amarga. No podemos sentarnos a la mesa del Señor y a la mesa de los demonios. No. Tenemos que decidir, y es a través de la fe que nosotros tenemos esa capacidad de decidir a través de la fe si caminamos con Dios o estar fuera del camino de Dios. Porque si pretendemos estar jugando en el camino de Dios con un pie aquí adentro y con otro pie allá afuera, hermano, peligro. Porque el Señor a esos tibios los va a vomitar de su boca. Así que yo le exhorto a que verdaderamente sirvamos a Dios, amemos a Dios, creamos en el Señor, o sea, que tengamos esa fe bien puesta en el Señor. Y no es fácil caminar, hermanos, en este camino con Dios. Pero más sin embargo, el Señor va delante de nosotros peleando nuestras batallas. El Señor va delante de nosotros abriendo el camino. El Señor va delante de nosotros alumbrando el camino, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Así que debemos de entender esto. Así que hay muchos que, hermano, están en la iglesia, pero más sin embargo todavía siguen caminando en el mundo. Hay muchos que tal vez pueden estar aquí en la iglesia, pero todavía siguen en los deleites del mundo. En pocas palabras, ellos no han tenido fe. No tienen fe en el Señor, porque todavía están a veces como los israelitas, ¿no? Que salieron de Egipto. Su corazón se había quedado allá. Ellos querían volver a Egipto. Ellos querían ser esclavos antes que seguir luchando y seguir adelante, no importando el desierto. Hermano, en el desierto no les faltaba maná, les caía del cielo, agua de la roca. Sus vestidos no se desgastaron, su calzado no se desgastó. El Señor iba delante de ellos en el día, columna de nube, protegiéndolos del calor del desierto. Y por la noche, columna de fuego guiándolos. Así que el Señor es bueno. El Señor es el que va a ir delante de nosotros. Lo que espera el Señor de nosotros es que tengamos fe en Él, que confiemos en Él. Eso es lo que está esperando el Señor. Así que, mis amados hermanos, pues es importante no caer en esa tibieza. Es importante no tener un pie aquí adentro y otro pie allá afuera, no. Es caminar con Dios. Es caminar con Dios. Usted camine con el Señor. Preséntese a Dios. Ámele con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Porque la salvación, o sea, la muerte ya no tiene más autoridad.
Por lo cual está escrito: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo venció la muerte. El Señor venció la muerte. Qué glorioso es eso, hermanos. Debemos de estar gozosos y contentos porque el Señor venció la muerte. El Señor venció al mundo, el Señor venció al diablo, el Señor venció la muerte. El Señor venció la muerte para que nosotros a través de su muerte tengamos vida. Y ya la muerte no actúa en nosotros, así dice la Biblia. La muerte no actúa en nosotros porque hemos pasado de muerte a vida. Gloria a Dios. Hemos pasado de muerte a vida. Gloria a Dios. Así que estamos avanzando en este tema un poquito, hermanos. Y punto número 3, hermano, espero que estén comprendiendo un poquito. Punto número 3, por la fe Abraham escogió obedecer la voz de Dios sin saber a dónde iba. Así que el Señor bendijo tremendamente la vida de Abraham, que fue también llamado el padre de la fe. O sea, algo que enmarcó y que caracterizó a Abraham fue la fe. Su fe la puso a estar obedeciendo la voz de Dios. Así que cuidado con qué tipo de voz estemos nosotros escuchando. Mucho cuidado. Así que mire bien, por la fe Abraham escogió obedecer la voz de Dios sin saber a dónde iba, por la cual el Señor lo bendijo en grande manera. Así que una de las claves importantes para obtener la bendición de Dios es la obediencia. Obedecer. Entonces, una de las partes de la fe es obedecer. Si nosotros decimos, yo creo en Dios, pero no obedeces sus mandamientos, no obedeces su palabra, esa fe es muerta. Esa fe es muerta. Entonces debemos de entender lo que es la fe con la obediencia. O sea, si nosotros tenemos fe y somos obedientes, Dios va a bendecir. Dios va a mostrar sus maravillas. Y mire bien lo que dice la Biblia, Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. Si lo tiene ahí, mire bien cómo dice la Escritura. Bendiciones de la obediencia. Así que la obediencia trae muchas bendiciones, sí. Y dice la Escritura en el nombre del Señor: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas estas naciones, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces, primordialmente, lo primero que enfatiza la Escritura es: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. En pocas palabras está diciendo, si tú haces esto, o sea, si tú eres obediente a la voz del Señor tu Dios, hacer lo que Él te diga, lo que Él te estaba mandando, entonces para ti van a venir todos estos. Primeramente, el Señor te va a exaltar sobre todas las naciones. Y bien dice la Escritura que serían tierra deseable. Hermanos, es que cuando uno está obedeciendo la voz del Señor, Dios lo va a bendecir. Y muchas personas van a decir, ay, estos y aquellos. Y bien dice el Salmo 126, ¿no?
Mire, voy a irme un poquito ahí al Salmo 126 sin que pierda usted por ahí Deuteronomio, porque hay muchas cosas todavía por ahí. Pero el Salmo 126, mire bien cómo dice la Escritura. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. O sea, la Biblia describe esto, grandes cosas. Cómo Dios ha bendecido, mira esto, mira aquello. No es por otra cosa, sino es por ser obedientes a la palabra de Dios, ser obedientes a su voz. Entonces, Abraham se caracterizó por ser obediente a la voz de Dios. Y no solamente eso, sino que Dios le dijo a Abraham, dame a tu único hijo. Y a veces nosotros no somos ni capaces. Dios a veces nos pone, hermano, poder ayudar o poder ser de bendición a un hermano, a una hermana, etcétera, o hacer tal cosa y no la hacemos. Y pretendemos que Dios nos bendiga. Pero, Señor, ¿por qué tú no me bendices? Señor, ¿por qué no esto? Entonces la clave para la bendición está en la obediencia. Sé obediente a Dios, sé fiel a su palabra y el Señor va a hacer. Entonces, verdaderamente, cuando dice la Escritura, primeramente busca el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas, es que el Señor tiene esa promesa para nosotros. El Señor tiene una tierra donde fluye leche y miel. Pero ¿qué es lo que espera el Señor? Que seamos obedientes. Entonces el Señor no le gustan los hijos de desobediencia. Al contrario, los hijos de desobediencia no van a tener bendición. Dice la Escritura que la ira de Dios cae sobre los hijos de desobediencia. Así que si nosotros queremos tener la bendición de Dios, hay que ser obedientes. Pero si nosotros somos desobedientes, lo que va a caer, pues es la ira de Dios. No vamos a obtener otra cosa, sino que la ira de Dios. Muchas veces queremos ver, pues, que el Señor extienda su mano de poder y ciertamente Dios es misericordioso. Y el Señor hace caer su lluvia sobre buenos y malos y hace salir su sol, hermanos, sobre buenos y malos también. Pero más sin embargo, el Señor habla de los que están con Él, el Señor se complace en ellos, porque muchas veces no hemos entendido. Mire el Salmo 16 me gusta, hermano, porque dice el verso 1 al verso 3. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Verso 3. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Y no solamente eso. Juan capítulo 15 también. Verso 7. Juan capítulo 15, verso 7. También quiero leerlo. Fíjese bien cómo dice la Escritura. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero ¿dónde está el punto aquí? ¿Dónde está el punto? El punto está permanecer en el Señor y permanecer en su palabra. Y permanecer en su palabra, ¿qué significa? Que implica permanecer en la palabra del Señor, o que sus palabras permanezcan en nosotros. O sea, prácticamente que seamos obedientes en Él. Porque si no somos obedientes, si esa palabra no permanece en nosotros, entonces
¿cómo vamos a pedir todas las cosas y vamos a pretender que las cosas lleguen a nuestras vidas? Por tanto, mire bien, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. No podemos llevar fruto por nosotros mismos. Entonces, no es de esa manera. Entonces, Abraham comprendió todo esto. Abraham decidió obedecer al Señor a través de la fe. Él salió de su tierra, de su parentela, dejó todo por seguir al Señor. Y desgraciadamente, hermanos, a nosotros nos cuesta dejarlo todo. A nosotros nos cuesta dejarlo todo. Y dejarlo todo, hermanos, es un asunto de fe. No porque te estén obligando, sino es por la fe. Abraham por la fe dejó su tierra, dejó su parentela, dejó todo por allá. Él salió y se dirigió a la tierra que Dios le mandó, o que Dios le iba a decir, le iba a indicar dónde. Entonces, amados hermanos, encontramos nosotros a un Simón Pedro, encontramos a sus hermanos Andrés, encontramos que estaban ahí enmendando las de estas redes, estaban enmendando las redes porque ellos eran pescadores. Y dice la Biblia que el Señor Jesucristo les llamó y les dijo: síganme, vénganse. Y dice la Biblia que ellos, dejando todo ahí, dejando redes y todo, le siguieron. Encontramos también a un Leví, que posteriormente se le llama Mateo, ¿no? Encontramos a un Leví. Encontramos a un Mateo que era un recaudador de impuestos y estaba a la mesa, recaudando los impuestos. Y el Señor le dice: sígueme. Y dice que dejándolo todo, le siguió. Entonces, muchas veces a nosotros nos cuesta dejarlo todo. Nos cuesta dejarlo todo. Entonces, esto implica fe, hermanos. Esto implica fe. Porque si usted ve la cuestión cuando Jesús le habla al joven rico y le dice, el joven, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dijo, pues los mandamientos sabes. Y él dijo, pues esto lo he guardado, lo sé. Dice, pero todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Usted sabe cuál fue la reacción de este joven. Y dice la Biblia que se entristeció. Su semblante cambió. Y dice que se fue. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones y le costaba dejarlo todo. Y los apóstoles entonces se le acercaron y le dijeron, pero Señor, si nosotros lo hemos dejado todo por seguirte a ti, ¿qué vamos nosotros a recibir, pues? Es que el Señor, hermano, había referido unas palabras y dijo, cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de Dios. Y no la cuestión de que Dios no quiera que tenga uno dinero, no es eso, hermano. Abraham era rico, Isaac era rico, Jacob, etc. Entonces no es eso la postura. La cuestión es de que muchos hombres no quieren dejar. Muchas veces viven encerrados todavía con el baúl de los recuerdos. Todavía están llenos de enojo, todavía están llenos de vanidad, todavía están llenos de orgullo. Y hermano, si todavía hay orgullo, porque hay muchos hermanos que todavía son ricos en orgullo, esos son bien orgullosos. Y si nosotros queremos
ir a través de la fe en el Señor, hay que quitar todo el orgullo. Porque el Señor dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Cierto que, hermanos, dejarlo todo en el Señor implica muchas cosas. Y muchos no quieren dejar el orgullo. Muchos no quieren dejar la vanidad. Entonces, ¿cómo Dios va a obrar? ¿Cómo Dios va a usar? ¿Cómo? Si es que muchas veces todavía no le han creído a Dios. Todavía no han creído en Dios. Entonces, Abraham por la fe obedeció la voz de Dios. Y muchos todavía siguen empeñados, pues, en hacer su propia voluntad. Por eso el joven rico no entendió. Por eso el Señor dijo, si ustedes lo han dejado todo por seguirme a mí, van a recibir en esta vida 100 veces más. Y en la vida venidera, la vida eterna, la salvación. Entonces siempre hay grandezas en el reino de Dios, siempre hay bendiciones en el reino de Dios. Pero cómo vamos a entenderlas es a través de la fe. Muchos no entienden en la fe por qué ofrendamos, por qué diezmamos, por qué le aportamos para ser de bendición para otros hermanos. Muchas veces no entienden eso. Pero es a través de la fe. Y cuando usted hace por la fe y que Dios le pone en su corazón a aportar, ayudar a un hermano o dar su ofrenda, dar su diezmo, etcétera, Dios lo bendice. Dios nunca lo deja ahí tirado. Al contrario, a los que siempre no entienden la cuestión de la fe y empiezan a estar renegando que por qué esto, que por qué aquello, siempre están en las mismas o peores. Y el que le ha creído a Dios, ese siempre va gozando de las bendiciones de Dios. Ese siempre va mirando las maravillas de Dios. En pocas palabras, va de gloria en gloria, de victoria en victoria. Porque Abraham, llamado el padre de la fe, entendió que a través de la fe, él recibía la bendición del Todopoderoso. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Que si nosotros sabemos escuchar la voz de Dios y obedecerla, el Señor te va a bendecir en grande manera, porque Dios no se queda con nada. Dios, al contrario, al que le da, el Señor le bendice, le hace ensanchar, lo prospera. Y esa es la bendición que nosotros hemos probado de parte del Señor. Así que, hermano, una recomendación: no se deje robar su bendición. Sea obediente a la palabra del Señor, y yo sé que Dios va a hacer grandes cosas cuando nosotros sabemos obrar en Él. Así que, para finalizar, mis amados hermanos, porque ya estamos alejándonos de la hora, del tiempo, y este tema de la fe es bien fascinante, porque la fe es una cuestión de decisión. Y el último punto que quiero tocar es el punto de la fe de Moisés. Entonces dice la Escritura que por la fe Moisés escogió antes ser un hijo de Dios que ser un hijo de la hija de Faraón. Esto nos habla en pocas palabras que Moisés por la fe decidió ser un hijo de Dios que ser un hijo del diablo. Así que hoy, con todos estos asuntos que hay de LGTB y feministas y proabortos y todo esto, hermanos, hoy están poniendo que todos somos hijos de Dios, y no todos somos hijos de Dios. Tenemos que aclarar eso. Aunque los fariseos se creían que eran hijos de Dios, el mismo Señor Jesucristo les dijo: ustedes son de su padre el diablo. O sea que el mismo Señor, a pesar de que ellos eran los que daban la palabra,
lo que ellos anunciaban al pueblo, la Torá, la ley de Dios, el mismo Señor Jesucristo les dijo: ustedes son hijos del diablo. Entonces, fíjese bien, Juan capítulo 8, verso 39. Juan 8:39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino el que me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. El mismo Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, les dijo a estos hombres religiosos que anunciaban la ley, que anunciaban la Torá al pueblo, les dijo: ustedes son hijos del diablo. Así que hoy, sin duda, las religiones están planteándose: pues todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos, y no es eso, no es la realidad. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Y ahorita vamos a ir a ese texto bíblico, pero sin duda el mismo Señor Jesucristo da un énfasis en esto. Y el énfasis que da el Señor Jesucristo es de que les dice aún a estos: ustedes son hijos de Satanás. Así que hay muchos predicadores y hay muchas iglesias, sí, que tal vez puedan estar o tienen la Biblia, pero más sin embargo no son hijos de Dios, son instrumentos de Satanás, sí, porque hay doctrinas de demonios, sí, porque hay falsos ministros, hay falsos pastores, hay falsos profetas, hay falsos apóstoles. Y si nosotros nos ponemos aquí un poquito a indagar de esto, hermano, me tomaría como otra media hora, sin duda alguna. Porque hoy, sin duda, los llamados autoproclamados apóstoles y profetas no lo son. Ya no hay apóstoles ni profetas. Los profetas fueron unos, los apóstoles fueron otros. Y hay requisitos específicos para un apóstol y nadie los cumple. Solamente nosotros somos siervos inútiles, porque ni a útiles llegamos. Somos siervos inútiles. Entonces, verdaderamente, no todos son hijos de Dios. Entonces la Biblia especifica pues que en esto se conocen los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. El que practica el pecado es del diablo. ¿Más claro? Es lo que dice la Biblia. Primera de Juan capítulo 3, el verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La simiente de Dios es Jesucristo. En pocas palabras, nosotros tenemos que tener al Señor en nuestro corazón. Nosotros tenemos que tener el Espíritu Santo habitando en nuestros corazones, porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Y esa simiente nos redarguye para no pecar. Y si fallamos, nos redarguye para presentarnos ante el trono de la gracia, humillarnos y pedirle perdón al Señor. ¿Sí? Entonces fíjese bien, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo.
Entonces en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Así que hay una cuestión bien importante que la Escritura nos afirma, y la Biblia dice en Juan capítulo 1, el verso 11. Juan capítulo 1, el verso 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que la cuestión es que todo aquel que ha recibido al Señor, todo aquel que ha aceptado ese sacrificio en la cruz del Calvario, que nosotros éramos los dignos de muerte, pero el Señor tomó nuestro lugar. Y el Señor nos hizo libres del pecado a través de su muerte, a través de su sangre. A todos los que creen en Él, los que creen en su sacrificio, los que creen en su nombre, el Señor les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y mire bien lo que dice la Biblia: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, porque esto es don de Dios, no es algo que nosotros, hermano, merecíamos, porque esa es la gracia. La gracia es un favor no merecido. Nosotros no merecíamos esto, nosotros merecíamos la muerte, pero más sin embargo, a través de la fe, nosotros escogemos ser un hijo de Dios o ser un hijo del diablo. Y a lo que nosotros nos corresponde es mejor ser un hijo de Dios, porque Moisés por la fe escogió ser un hijo de Dios y ser maltratado con el pueblo antes de ser llamado un hijo de la hija de Faraón, que gozar de los deleites del mundo, del pecado, dice la Biblia. Me gustaría citarlo ya para ir cerrando, mis amados hermanos, ir cerrando, porque es bien importante que nosotros entendamos esto. Fíjese bien, verso 25. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Sí, el diablo puede ofrecerte un montonal de cosas, ¿sí? Puede ofrecerte muchas cosas, pero son temporales. Eso no puede saciar tu vida, no puede saciar tu alma. Pueden estar por la noche muy contentos, pero al siguiente día se andan que se están muriendo. Muchos por estarse inyectando cosas, drogas, etcétera, que es lo que al final del día se andan muriendo. Después los andan desahuciando porque ya no hay remedio, ya no hay cosa que hacer. O una sobredosis y ahí quedan. Alguien que dice, pues yo sigo tomando y sigo tomando, yo soy bien feliz así, aunque es una forma irreal, porque nadie es feliz con el vino, con la forma de cervezas y todo ese tipo de cosas mundanas y que son temporales. No son felices. Y tarde que temprano, eso les va a cobrar factura. O sea, gozas de los deleites temporales del mundo y son temporales, o sea, quiere decir que son por un momento, son por un lapso de tiempo. Pero imagínese, alguien que es alcohólico, que el alcohol y esto y aquello, y posteriormente una cirrosis. ¿Cuántos han muerto? ¿Cuántos pierden su dinero? ¿Cuántos pierden sus hijos? ¿Cuántos pierden su matrimonio? ¿Cuántos pierden sus familias por este tipo de deleites temporales? Las drogas, la misma situación.
son temporales. Se tienen que estar metiendo cada rato una inyección para poder, entre comillas, sentirse felices porque les aumenta la euforia, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la droga. Solamente por un momento, por un instante, ahí tiene esa reacción. Pero una sobredosis y ahí queda. Pierde su familia, pierde trabajo, pierde esto, pierde dinero, pierde todo. Todo lo pierde. Por eso Moisés escogió antes, por la fe, escogió. Así que por la fe se escoge. Así que, hermanos, escojamos por la fe ser unos hijos de Dios. Que las cosas de este mundo pasan, hermanos. El mundo y sus deseos pasarán, así dice la Biblia. Pero su palabra no pasará. El que hace la voluntad del Señor, ese permanece para siempre. Entonces, Moisés por la fe escogió ser un hijo de Dios que ser un hijo del diablo. Así que nosotros vemos que el diablo ofrece muchas cosas. Puede ofrecerte dinero, ¿sí? Puede ofrecerte dinero, pero el dinero no es la felicidad. La felicidad se llama Jesucristo de Nazaret, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, el Alfa, el Omega, el principio y el fin. Entonces Él es la verdadera felicidad. Dijo el apóstol Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Sí, ¿por qué? Porque estamos atribulados en todo, pero más sin embargo, estas cosas temporales, estas cosas que se ven, son momentáneas. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Así que las cosas que se ven pasan. Así que el diablo te ofrece estas cosas. El diablo se las ofreció al mismo Señor Jesucristo, amados hermanos. El diablo se las ofreció al Señor. Todo esto te daré. Sí, pero esto se acaba. Esto se acaba, esto se termina. Nosotros miramos las cosas que no se ven, porque las que no se ven son eternas. Así que todos aquellos que gozan de las cosas de este mundo van a terminar en un sufrimiento eterno. Y todo aquel que está en el Señor va a disfrutar de una gloria eterna. Así que, mis amados hermanos, bendiciones, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros somos hijos de Dios y no somos hijos del diablo. Por la fe escojamos ser justos con Dios. Por la fe escojamos estar en el camino de Dios. Por la fe escojamos obedecer la voz de Dios. Y por la fe escojamos ser hijos de Dios. Así que estos 4 puntos, estas 4 cosas, se las quería proporcionar y enmarcar, hermanos. Espero que haya sido de bendición para ustedes, que podamos
compartir en otra próxima ocasión, y si usted tiene algún comentario o algo, hermano, alguna petición, háganosla saber y con gusto vamos a estar orando por las peticiones. De antemano, damos por finalizado esta mesa de diálogo pentecostal para la gloria y la honra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que bendiciones, mis amados hermanos.